Bienvenidos a Atando Legajos, un video podcast de Odilo Memoria Digital donde hablaremos sobre el mundo de los archivos y la preservación digital. Siéntate y disfruta. Hola, muy buenas y bienvenidos a Atando Legajos, el video podcast de Odilo Memoria Digital en el que tratamos sobre el mundo de los archivos y la tecnología. Hoy tenemos la suerte de contar con un experto, con toda una eminencia en el sector de los archivos, todo un profesional que tiene una larga trayectoria y que hoy tenemos la suerte de contar con él. Bienvenido, José María Nogales, director del Servicio de Archivo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torrejón del Rey y, por supuesto, el presidente de Anabaz. Bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy aquí, José María. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Pues nada, la verdad es que hoy tenemos un video podcast muy interesante. José María es toda una eminencia dentro del sector y en ese sentido me gustaría hacerte la primera pregunta, José María, una pregunta obligada. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de los archivos y las bibliotecas? Bueno, pues fue de casualidad, porque yo realmente quería empezar a trabajar en el mundo de los museos. Lo que pasa que, y de hecho hice una formación dirigida a ese sector, después de haber hecho mi carrera de Geografía e Historia, pero como no se convocaban plazas laborales para ese trabajo de museología, que es el que yo en principio pretendía, pues y surgió la posibilidad de trabajar en la Biblioteca Municipal de Alcalá de Henares, pues allí me encaminé. Cuando empecé a hacerlo, trabajando en la biblioteca, me di cuenta de la precaria situación en la que estaba también el archivo. Si la biblioteca estaba mal, el archivo estaba muchísimo peor, en total abandono. Estoy hablando del año 1980. Y entonces yo propuse hacerme cargo también del archivo en esas circunstancias y así fue como empecé a trabajar en el mundo de archivo y biblioteca. Estupendo, José María. Desde luego que es una historia muy, muy interesante y desde luego como a pesar de ser licenciado y egresado, ¿no?, en Geografía e Historia, pues por circunstancias de la vida y del momento, pues terminas redireccionando tu Claro, carrera. En aquella época no había licenciatura ni ninguna carrera de biblioteconomía, solamente existía un curso de posgrado que se estudiaba en la Biblioteca Nacional, en el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios, y ese sí lo estudié yo en la Biblioteca Nacional de Madrid. Dependía del Ministerio de Cultura ese curso y era la única formación específica que había para archivos y para bibliotecas. Muy interesante. Y en ese sentido, con toda la experiencia que tienes desde el año 80, ¿y cómo crees que ha sido la transición con todo el tema tecnológico? Es decir, como vemos en los últimos 40 años, tú has sido precisamente partícipe de toda esa transición del papel a la tecnología. ¿Cómo dirías que para la administración pública ha sido esa transformación? Sí, la hemos vivido esa transición. Los primeros años, hablando de archivo, se trataba de recoger la documentación que estaba dispersa por los diversos lugares, las diversas oficinas del ayuntamiento, empezar a describirla y a tratarla. No había lugar para la tecnología prácticamente. A los 10 años o así, o sea, en los años 90 ya, sí empezó a haber aplicaciones informáticas que facilitaban el trabajo en el mundo de los archivos y en bibliotecas también, que duda cabe. Pero al principio no había ni que plantearse ningún cambio tecnológico porque estábamos con la tecnología de siempre, con la máquina de escribir, las fichas hechas a mano y los legajos atados con cinta de balduque. Por lo tanto, no había más. En cuanto empezó a tomar posición la tecnología en el campo de archivos y de bibliotecas, pues el deseo de todos los profesionales, que duda cabe, era pues incorporar esas novedades, pero tardamos.
En el caso concreto de las bibliotecas se tardó mucho porque no había una licencia corporativa para todas las bibliotecas de la red de la Comunidad de Madrid. Cada cual iba incorporando la aplicación que consideraba adecuada. Nosotros recuerdo que incorporamos a Vini, pero luego ya tardó mucho en que la propia comunidad hiciera un contrato para una licencia corporativa. Y en el caso de los archivos pues ocurría lo mismo. Nosotros incorporamos una tecnología que había sido creada por el Ayuntamiento de Alcobendas, que diferenciaba mucho de las comerciales porque era mucho más económica, más barata, aunque costaba dinero evidentemente, y nos estuvo sirviendo durante mucho tiempo hasta que ya hubo que optar por otra tecnología más avanzada, entre otras cosas porque esa del Ayuntamiento de Alcobendas no disponía ni siquiera de un servicio de mantenimiento, con lo cual era imposible implementar cualquier cambio, cualquier mejora, hacer cualquier modificación. Fue una labor pues dura, porque no siempre se consideraba en los equipos de gobierno que esa fuese una inversión rentable para el ayuntamiento, la inversión en tecnología aplicada al mundo del archivo o al mundo de la biblioteca. Fue un proceso muy costoso, porque nos costó mucho esfuerzo, pero bueno, finalmente se ha ido haciendo y obviamente todo el mundo ha comprendido que la tecnología hoy se tiene que aplicar convenientemente a todo lo que tiene que ver con la gestión documental, con el mundo de los archivos, porque si no es imposible abarcar todas las facetas que tenemos que abarcar y cumplir pues con todos los preceptos que hemos de tener en cuenta. Estupendo, José María, ¿no? Desde luego que mejor que tú, yo creo que no lo conoce nadie. Has explicado perfectamente cómo es esa transición desde el papel a las primeras soluciones que comentas de los años 90 y sobre todo yo creo que has hecho hincapié en lo más importante, en ver que la tecnología al final es un aliado, es una herramienta más para precisamente ayudar a que toda esa gestión documental, a que todos esos archivos se puedan gestionar de forma preceptiva, ¿no? Y en base a los preceptos que tenéis que seguir. Continuando un poquito con la entrevista, me gustaría preguntarte un poquito más acerca de ANAVAZ. ANAVAZ es una institución muy longeva, se funda en el año 1949 y desde luego que es la referente, ¿no? Tanto en las bibliotecas como en los archivos, en los centros de documentación y en los museos. Y en este sentido me gustaría preguntarte un poquito más acerca de ANAVAZ. ¿Por qué decidió agrupar en esta misma asociación profesional además los yacimientos arqueológicos? Es decir, ¿por qué se decide añadir los yacimientos arqueológicos dentro de ANAVAZ? Sí, porque ANAVAZ cuando se crea hace 74 años, que ya es un éxito, creo, haber sobrevivido 74 años en este panorama tan convulso que tenemos hoy en día, pues cuando se crea ANAVAZ por los profesionales, estos estaban integrados en tres cuerpos nacionales, que era el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Los museólogos no tenían, en aquel momento, no tenían presencia, la museología como tal se desarrolla después, pero sí no tenía presencia como tal cuerpo facultativo. Entonces, la asociación, cuando se crea, pues pretende precisamente agrupar a los profesionales de esos tres cuerpos, que eran cuerpos hermanos, porque se convocaban juntas las oposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el motivo. De todas maneras, es cierto que son muchas las diferencias entre el archivo y la biblioteca, por ejemplo.
que ahora se ponen mucho de manifiesto, pero yo creo que con la museología exactamente igual, las funciones vienen siendo las mismas, conservar la documentación o constituir una colección bibliográfica o constituir una colección museográfica, describirla, tratarla y difundirla. Tenemos las mismas funciones, varían evidentemente tareas concretas que se aplican a un campo o a otro, pero tenemos las mismas funciones y al fin y al cabo yo creo que la norma ISAT-G no se diferencia tanto del formato MARC, por ejemplo. Una se usa en archivo, la ISAT-G, la otra, el formato MARC, se usa en biblioteca, pero yo creo que estamos trabajando en los mismos lenguajes. Hoy mismo, por ejemplo, hay algún tipo de documentos que se tratan en las tres instituciones. Por ejemplo, la fotografía. Hay fondos fotográficos en los archivos y están en su sitio. Hay fondos fotográficos en las bibliotecas y están en su sitio. Y hay fondos fotográficos en los museos y están en su sitio también. Por ejemplo, yo creo que insisto en que no nos diferenciamos tanto. Cada cual cumple un papel bien definido, por supuesto. Nadie... Y además, a partir de un nivel cierto de población, no tiene sentido que un profesional sea archivero o bibliotecario, por ejemplo. En poblaciones pequeñas, pues puede ser, pero en una población grande, evidentemente, a día de hoy no tiene sentido. Los trabajos tienen que estar diferenciados, pero quizá la coordinación técnica, la dirección global, no es tan diferente. Fantástico, José María. Creo que, vamos, lo has explicado perfectamente. Entonces, deduzco de lo que me comentas que el futuro pasa porque siga estando unido, por ejemplo, la biblioteca con el archivo, ¿no? Es decir, o ¿cómo ves el futuro tanto de la biblioteca como de los archivos? ¿Juntos, separados? No, yo los veo trabajando en el mismo material, trabajando con un mismo fin, que es la difusión de la información, la conservación de los datos o de los documentos, sean los que sean, y la difusión de la información contenida en esos documentos, para el servicio a la ciudadanía y para el servicio a la administración. En ese sentido yo creo que pueden seguir trabajando juntos, y a nivel asociativo creo que pueden seguir trabajando juntos. Fantástico. Y un poquito más ya a nivel histórico, ¿cuál crees, bajo tu punto de vista, que han sido los mayores logros que ha conseguido la archivística en los últimos años, históricamente, vaya? Bueno, pues yo creo que el mayor logro que ha conseguido la archivística desde que se crea como tal en España, desde que se crea el cuerpo, porque la archivística viene a nivel normativo de la época de Felipe II, incluso del cardenal Cisneros, que es el primero que manda llevar documentos al castillo de Simancas. Pero yo creo que el mayor logro ha sido, en primer lugar, conservar toda la documentación que se ha conservado, toda la documentación que en un periodo tan convulso como es el de la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX, habría hecho que desapareciera gran cantidad de documentos, gran cantidad de libros, gran cantidad de obras de arte plásticas también. Por eso se crean en esos años los cuerpos nacionales de archiveros, bibliotecarios, museólogos y arqueólogos. Entonces, el primer reto y la primera gran consecución ha sido precisamente conservar todo ese acervo cultural. Y el segundo reto lo estamos viviendo a día de hoy: cambiar el lenguaje, cambiar el chip, hacer posible un cambio absoluto de paradigma. En el campo de los archivos me quiero referir ahora, por ejemplo, en el que el archivo pasa de ser
el receptor de los documentos antiguos que terminan cayendo en el archivo, a estar en la primera línea de la gestión documental, en la primera línea de la administración electrónica. Yo creo que ese es el principal reto que se está produciendo a día de hoy y que se está obteniendo, creo sinceramente que con buenos resultados. Sí, yo también estoy de acuerdo en ese punto, José María. Y en este sentido, entonces, la pregunta es obligada. El papel del archivero o de la archivera ha evolucionado mucho, ¿no? Es decir, el papel a lo mejor hace 30 años tenía unas funciones y ahora el responsable de un archivo tiene que tener a lo mejor más Evidentemente, claro. Quien iba a tratar solamente documentos antiguos escritos con escrituras arcaicas, etcétera, etcétera, tenía que tener sobre todo un conocimiento de la paleografía, que hoy sigue siendo necesario, un conocimiento de la lengua latina, un conocimiento de ciertas cuestiones de la sigilografía, etcétera, etcétera. A día de hoy todo eso sigue siendo necesario y conveniente, también según en qué archivo vaya a trabajar cada persona, evidentemente, ¿no? Para trabajar en el archivo de una corporación moderna no hace falta conocer la letra cortesana. Pero quien trabaje en un archivo integral, como son por ejemplo los archivos municipales, pues deberá seguir teniendo esos conocimientos antiguos que antes he mencionado, y a ellos añadir unos conocimientos que ya no son ni siquiera nuevos ni novedosos, porque ya están en el ADN de cualquier archivero de hoy en día, que son los conocimientos de las nuevas tecnologías, que repito, que ya no son tan nuevas. Sí. Lo que pasa es que seguimos llamándolas así, de las tecnologías de la información y de la comunicación. No son tan nuevas, lo que pasa es que se están renovando continuamente. Claro. Sí, no, desde luego que, como bien dices, yo creo que el proceso empieza en los años 90 con toda esta incorporación de nueva tecnología, pero que al final lo que estamos hablando de la tecnología que está saliendo ahora o que ha salido en los últimos años son reinvenciones de la propia tecnología con la que ya veníais estando muy familiarizados. Claro, pero nosotros hemos ido incorporando continuamente. Hace 20, 30 años, pues era la documentación que se microfilmaba, por ejemplo, y bueno, ya no era novedoso porque el microfilm apareció en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, como aplicación normal en un archivo era relativamente novedoso, pero a día de hoy ya no lo es en absoluto, y hemos ido cambiando, hemos ido incorporando los distintos medios según han ido apareciendo y según se han ido extendiendo en su uso. Claro. Totalmente de acuerdo, José María. La verdad es que es muy importante tener claro que no es un avance efectivamente que lleva 5 o 10 años, como acabamos de comentar, sino que es un proceso que viene desde hace muchos años. Y también me gustaría preguntarte en este sentido, al calor de lo que acabamos de hablar, ¿cómo ves la posición del archivero, ¿no? Es decir, hoy en día dentro de la sociedad? ¿Crees que se debería de empoderar mucho más este tipo de posiciones o cuál es tu opinión acerca de la posición de los archiveros dentro de la sociedad? Bueno, yo espero que sí, espero y deseo. Hace unos 10 años se hablaba de que todas las profesiones relacionadas con el conocimiento eran las que tenían más futuro. Y ahí nos contábamos nosotros, o nos queríamos contar. Luego parece que ha habido una cierta recesión de ese mismo criterio y durante mucho tiempo, o algún tiempo, no se ha contado tanto con nosotros. Yo creo que esto pasa por la formación, fundamentalmente. Igual que antes había un currículum formativo que de alguna manera nos lo marcábamos nosotros porque no había una carrera específica, hoy en el campo de la archivística, que tampoco lo hay porque es a nivel de máster solamente, no hay una titulación previa requerida ni requerible,
pues hoy pasa por formación, formación y formación. Pero además, formación, yo creo que a la carta, cada cual pensando en a dónde quiere dirigirse profesionalmente, tendrá que crear su propio currículum formativo y tendrá que decidir qué es lo que quiere estudiar y con qué se quiere formar. Para mí la formación es lo que nos va a poner y lo que nos va a dar prestigio. Los archiveros y archiveras siempre han sido personas con prestigio profesional, no quiero decir bien pagados ni nada de eso, pero sí con prestigio profesional. ¿Por qué? Porque se sabía que detrás de ello había unas oposiciones muy duras, una formación muy amplia, de amplia base y de mucho contenido. Y eso es lo que hoy mismo nos puede dar el prestigio que necesitamos como profesión. El tener una gran formación y el hacerlo ver, saber hacerlo ver a la sociedad, que estamos ahí, que estamos bien formados, que sabemos de esto y de aquello y que la sociedad nos necesita porque necesita los archivos, porque necesita un correcto manejo de los datos. ¿Qué ha pasado? Durante mucho tiempo, o en los últimos años, mejor dicho, no tanto durante mucho tiempo, pero en los últimos años, ciertas carreras y ciertos sectores vinculados al mundo de la informática, por ejemplo, pues se han empoderado. Pues eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros, empoderarnos frente a esas otras carreras con las que no tenemos que luchar en contra, por cierto. Lo que tenemos que hacer es colaborar unos con otros, porque en el mundo de la información y en el mundo de la documentación y de la gestión documental cabemos todos, cada uno ocupando la parcela que le corresponda. Totalmente de acuerdo, José María. Me parece muy interesante que hayas hecho precisamente hincapié en la formación y en el conocimiento. Estoy completamente de acuerdo que es la llave de todo, ¿no? Es decir, poder formar bien a cada archivero, a cada archivera, que tenga ese conocimiento y sobre todo que pueda luego ponerlo en valor para que la sociedad efectivamente reconozca todo el valor que aportáis a la misma. Es decir, tú mismo lo has dicho, vivimos en la sociedad de la información, vivimos en la sociedad de la tecnología y en ella es fundamental el papel de los archiveros y de las archiveras. En este sentido, entonces, ¿cuál crees que serían los principales retos para la profesión? Pues un poco lo que he marcado anteriormente, ocupar el papel que nos corresponde, saber que en el mundo de la administración, en concreto, en la administración moderna, de la administración electrónica y digital, el archivero está al principio del proceso, no al final, de una manera pasiva, esperando a que le lleguen los expedientes y los legajos y recibirlos y colocarlos si caben en una estantería del sótano del edificio en el que está su administración. No. A día de hoy, el personal archivero tiene que estar en la vanguardia de la administración y estando allí, ocupando un puesto propio en esa vanguardia de la administración electrónica, yo creo que la figura del archivero se podrá perpetuar durante muchos años. Fantástico, José María. Y en este sentido, ya hablando un poquito más de lo que son los proyectos que se realizan en los archivos de todos los ayuntamientos, bueno, en general todos los archivos de España, ¿nos podrías dar alguna medida o algún consejo para implantar precisamente con éxito esta clase de proyectos, esta clase de evolución del archivo? ¿Alguna medida que consideres así? Sí, bueno, pues yo creo que el principal consejo es que el archivero y el personal del archivo esté en el inicio de los proyectos. Que cuando en una administración se oiga vamos a implementar la administración electrónica, el archivero no se quede en su mesa, en su despacho, diciendo, bueno, ya vendrán a contarme lo que me tengan que contar. No, el archivero tiene que llamar a la puerta de quien esté liderando los proyectos y decir, yo estoy aquí y yo soy pieza clave para el desarrollo de este proyecto. Y entonces, estando desde el principio, yo creo que el archivero será bien valorado
y la función del archivo tendrá futuro. Es fundamental, además, como he dicho antes también, que se trata de proyectos mancomunados. No es el proyecto ni del archivo, ni de la Secretaría General, ni del Departamento de Innovación Tecnológica, no, tiene que ser el proyecto de la Administración X, la que sea, y dentro de esa Administración tal, la que sea, todos tienen algo que decir, o todos deben decirlo. Fantástico, José María. Desde luego que coincido totalmente en este punto también contigo. Y me gustaría ahora conocer un poquito más de tu trabajo a fondo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Una curiosidad, ¿cuál es el documento más antiguo que tenéis en el archivo? Bueno, pues son muchos los que tenemos muchos documentos en pergamino, de la época de Alfonso X el Sabio, por ejemplo, y anteriores tenemos documentación. El más antiguo conservado es el Fuero Viejo del siglo XII, un documento hecho todo él en pergamino, encuadernado en cuero, ilustrado con figuras alegóricas y iluminado con letras capitales y unciales en colores muy variopintos. Ese es el documento más importante. Pero también es importante que haya series completas, por ejemplo, la serie de actas capitulares, de actas del concejo, pues también lo tenemos completo desde 1500 hasta el día de hoy. Eso también es importante porque no se trata de un documento único, sino de una serie documental completa, y de esas tenemos muchas. Genial, José María. Y en cuanto al contenido patrimonial que tenéis actualmente, ¿crees que en el futuro vamos a poder seguir accediendo precisamente a este contenido patrimonial? Es decir, ¿se va a poder preservar a día de hoy todo este contenido patrimonial? Bueno, ese es el gran reto, saber de la preservación digital, porque sabemos que un documento en pergamino viene resistiendo 1200 años, 1300 años, y está hoy prácticamente como ayer, tan lozano y tan bien, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda la documentación que se está generando o que ya se ha generado a día de hoy en forma electrónica y digital? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuánto va a durar? ¿Dónde lo vamos a encontrar el día de mañana? Ese es el gran reto. Como cuando se han hecho copias, por ejemplo, las fotocopias que yo tengo de cuando estudié la carrera, a día de hoy están ilegibles. Ya. ¿Qué va a pasar? Y sin embargo hay documentos en papel o en pergamino con 1200, 1300 años y se leen perfectamente. Con la documentación electrónica ese es el gran reto. Por eso la ingeniería ahí puede aportar mucho, haciendo pruebas de estrés y para ver realmente cuánto puede perdurar esa... Pero es muy difícil, eso es un reto que nos estamos enfrentando a no sabemos qué. Bueno, el futuro nos depara. Ahí las empresas tecnológicas son las que tienen mucho que decir, sí. más que los propios archiveros y archiveras, que realmente ahí somos meros pacientes. Ya. Sí, desde luego que el papel, como bien dices, ha estado con nosotros desde hace miles de años y ha sido un formato que, bueno, efectivamente ha logrado conservar la gran mayoría de su información, pero desde luego que precisamente, sobre todo también lo que comentas, las empresas tenemos esa responsabilidad precisamente de seguir desarrollando nuestras soluciones en base a cómo va avanzando la sociedad, ¿no? Y a los nuevos retos a los que se enfrentan, por ejemplo, la profesión de los archiveros y de las archiveras. Entonces, estoy seguro que desde luego que las empresas tendremos que poner ahí todas nuestras ganas y nuestro esfuerzo para dar solución. Y ya para ir terminando un poquito la entrevista, ya te voy a hablar un poquito más de lo que es la gestión, ¿no?, del día a día. Porque bueno, en tu caso en concreto hay mucha diferencia entre lo que es el archivo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que es una población
de casi 200.000 habitantes, con lo que sería Torrejón del Rey, que es una población en comparación bastante más pequeña. ¿La gestión es exactamente igual o...? Bueno, a ver, primero mi papel es distinto, no porque las poblaciones sean distintas, sino porque yo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares estoy vinculado a él profesionalmente como archivero, y en el Ayuntamiento de Torrejón del Rey, en la provincia de Guadalajara, estoy vinculado a él como personal responsable político, donde soy teniente de alcalde. Mi función, la función en uno y otro caso no tienen nada que ver. Mi función en Torrejón como responsable político es hacer posible que las cosas ocurran, es decir, hacer posible que se adquiera una aplicación para la gestión del archivo, hacer posible que se adquiera, que haya un personal archivero, que no lo había, a día de hoy lo hay, hacer posible que se adquiera unas instalaciones de compactus, etcétera, etcétera, de medios de digitalización, para que el trabajo se pueda llevar a cabo. Precisamente hoy se ha procedido a la inauguración por parte del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha del Archivo Municipal de Torrejón. Ha sido un hito importante para nosotros. En el campo netamente profesional, en Alcalá de Henares, ese papel de posibilitador le corresponde a quienes están en la corporación municipal, y a mí, como responsable técnico, lo que me corresponde es sacar buen provecho, sacar buen partido de todo eso que se me proporciona, y cuando no se me proporciona, pues reclamarlo, claro. El papel es distinto, son papeles complementarios, y que yo en Alcalá de Henares nunca quise jugar un papel netamente, ni netamente político ni por aproximación. Solamente lo he hecho en un pueblo distinto, cuando me he ido a vivir allí, y me surgió la posibilidad, lo acepté con sumo agrado, pero sabiendo diferenciar bien uno y otro papel, claro está. Estupendo, José María. Pues ya para ir terminando, te voy a lanzar la última pregunta, que nos la lanzó la semana pasada Antonio Albacete, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo utilizarías la inteligencia artificial en los procesos documentales? Y si hay alguna tecnología o funcionalidad que en la actualidad que eches de menos. Pues sí, a ver, tanto en un archivo como en otro, echo de menos alguna tecnología, pues que son a día de hoy porque están poco desarrolladas comercialmente y mercantilmente, pues son todavía un poquito caras, o nos parece que son caras. Por ejemplo, las tecnologías que son apropiadas para disociar datos. Esto está vinculado a la protección de datos, y cuando queremos sacar un documento a la luz, tenemos que eliminar un documento a la luz digital, evidentemente, pues tenemos que eliminar los datos digital o digitalizado, tenemos que eliminar los datos de carácter personal, y para eso hace falta una tecnología que permita esa disociación, y esos todavía resultan no muy económicos, y luego lo que salga pasado mañana, porque yo estoy seguro de que a día de hoy, mientras estamos nosotros aquí hablando, en algún sitio, sea en un garaje o en un espléndido bufete, pues se están inventando aplicaciones que dentro de poco nos las harán llegar y que nos harán el trabajo más fácil, pero esas están por ver. Eso ya forma parte del futuro. Pues nada, ya para finalizar me gustaría que nos dijeses una pregunta para nuestro próximo invitado. No sabemos quién va a ser todavía, pero bueno, porque le dejes lanzada una pregunta para la próxima entrevista. Pues con eso no contaba yo. Pero bueno, como estamos en una época de furor,
inventivo, pues como sé que van a venir varias empresas, le preguntaría con qué novedad nos van a sorprender en los próximos tiempos dentro del sector en el que esté trabajando cada uno. Perfecto, José María. Pues bueno, lo primero, en mi nombre y en nombre de todo Odilo, felicitarte y darte la enhorabuena por todos los éxitos y todos los logros que has tenido durante toda tu carrera. Agradecerte mucho la deferencia que has tenido para estar hoy aquí con nosotros y de verdad, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y nada, esperamos seguir pudiendo ofrecer entrevistas tan buenas como la que hemos tenido hoy con José María Nogales. Muchísimas gracias a todos. Gracias.